querida amiga, hay algo que el Espíritu Santo me ha estado mostrando sobre la sal que va a revolucionar tu vida espiritual. Si permaneces conmigo hasta el final de este mensaje, vas a descubrir una verdad tan poderosa que nunca más vas a ver un granito de sal de la misma manera. El Señor me despertó a las 3 de la madrugada con una visión tan clara, tan real. Vi ángeles esparciendo sal sobre las puertas de los hogares, protegiéndolos del enemigo. Y entonces escuché su voz suave como un susurro. Catherine, diles a mis hijas que la sal no es solo un condimento, es un arma espiritual que he puesto en sus manos. Dime en los comentarios si alguna vez has sentido el toque suave de su presencia cuando menos lo esperabas, porque lo que voy a compartir contigo hoy va a despertar algo en tu espíritu que ha estado dormido demasiado tiempo. Suscríbete ahora mismo, mi querida amiga, porque necesitas escuchar cada palabra que el Espíritu Santo tiene para ti. Y cuando termines de escuchar, comparte este mensaje con esa amiga que sabes que está pasando por una batalla espiritual, porque lo que está por venir no es casualidad, es una cita divina. Cuando Jesús dijo «Vosotros sois la sal de la tierra», no estaba hablando solo de ser diferentes. Oh no, mi querida hermana. Él estaba revelando un misterio que la Iglesia ha perdido en el camino. La sal tiene poder, tiene autoridad, tiene unción para detener la corrupción del maligno en nuestras vidas. Hace años, estaba en una cruzada en Pittsburgh. Una mujer se acercó a mí después del servicio. Sus ojos estaban llenos de terror. Me dijo: «Hermana Catherine, hay algo maligno en mi hogar. Mis hijos no pueden dormir, hay voces en la noche». Y en ese momento, el Espíritu Santo me susurró algo tan simple, tan profundo. Le dije: «Querida, ve a tu cocina, toma sal, sal pura, sin yodo, y mientras caminas por cada rincón de tu casa, declara: esta es la casa del Señor, aquí mora su paz». ¿Sabes qué pasó? A los 3 días me llamó llorando, pero esta vez de gozo. La paz de Dios había descendido sobre su hogar como rocío de madrugada. Los niños dormían como ángeles. Pero no fue la sal, fue la fe que puso detrás de ese acto de obediencia. Mira, mi querida amiga, en el Levítico, capítulo 2, versículo 13, Dios ordenó que toda ofrenda fuera sazonada con sal. No harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, ¿te das cuenta? La sal era símbolo del pacto eterno, era lo que hacía que la ofrenda fuera aceptable delante del Altísimo. Pero déjame llevarte más profundo, porque hay algo que quiero que entiendas con tu corazón, no solo con tu mente. Cuando Eliseo sanó las aguas amargas de Jericó, ¿qué usó? Sal. Una vasija nueva y sal. Y declaró: «Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad». El Espíritu Santo es como un río que desborda suavemente todo lo que le entregas, y la sal, querida mía, es como su palabra que preserva, que purifica, que sana lo que está amargo en tu vida. Recuerdo una noche en Youngstown. Había una mujer en silla de ruedas que llevaba 18 años paralizada. Durante el servicio, el Espíritu Santo me mostró algo. La vi caminando, vi sal brillando como diamantes bajo sus pies. No entendía la visión hasta que después me contó: su abuela, una santa mujer de Dios, había puesto sal bajo su cama todos los días durante esos 18 años, orando: «Señor, que como esta sal preserva los alimentos, preserve tú la esperanza en el corazón de mi nieta». Esa noche, esa noche, no fue mi mano, fue su mano la que obró el milagro. Ella se levantó de esa silla como si jamás hubiera estado paralizada. Y cuando pisó el suelo, había pequeños granos de sal que habían caído de no sé dónde. Él no comparte su gloria con nadie, pero usa instrumentos humildes para manifestar su poder. ¿Has pensado alguna vez por qué Jesús nos llamó sal y no azúcar? El azúcar endulza, pero la sal preserva. El azúcar se disuelve rápidamente, pero la sal permanece. En tiempos de corrupción espiritual, cuando todo parece perderse, la sal de Dios en tu vida es lo que mantiene pura tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Hace poco, una hermana de México me escribió: su matrimonio estaba al borde del divorcio. 25 años de casada y de repente su esposo se había vuelto un extraño, frío, distante. El enemigo había sembrado cizaña en su hogar. Pero recordó algo que había escuchado en uno de mis servicios sobre la sal como símbolo del pacto. Cada mañana, antes de que su esposo despertara, ella ponía 3 granitos de sal bajo su almohada y oraba: «Señor, como esta sal preserva, preserva tú el amor en nuestro matrimonio. Restáuranos según tu pacto eterno». No le dijo nada a su esposo,
Solo obedeció el impulso del espíritu. A las 3 semanas, él llegó a casa con flores. A los 2 meses, volvieron a reír juntos como cuando eran novios. ¿Fue la sal? No, mi querida amiga. Fue la fe que activó el poder de Dios a través de un acto profético de obediencia. Te pregunto ahora, ¿hay algo en tu vida que necesita preservación? ¿Hay alguna relación que se está corrompiendo? ¿Algún sueño que se está marchitando? El Espíritu Santo me está diciendo ahora mismo que hay alguien escuchando que está perdiendo la esperanza, pero Él quiere mostrarte que tienes en tu cocina un recordatorio diario de su fidelidad. En Segunda de Reyes, cuando el pueblo de Dios estaba en cautiverio, Dios les prometió: haré con ellos pacto eterno, como la sal que no pierde su sabor, así será mi misericordia sobre ellos. La sal no envejece, no se corrompe, no pierde su esencia. Igual es el amor de Dios por ti. Permíteme contarte algo que me sucedió hace apenas unos meses. Estaba orando en mi habitación cuando de repente sentí la presencia del Espíritu Santo tan fuerte que apenas podía respirar. En la visión, vi una cocina común y corriente, como la tuya. Pero en el salero, oh, querida amiga, había luz, había gloria, había poder. Y escuché su voz: Catherine, diles que cuando ellas toman sal en sus manos para cocinar para sus familias, están tomando un símbolo de mi pacto. Que recuerden que como la sal da sabor a la comida, así el Espíritu Santo da sabor a sus vidas. Como la sal preserva los alimentos de la corrupción, así yo preservo sus almas del mal. ¿Sabes qué hice esa noche? Fui a mi cocina, tomé sal en mis manos y lloré como una niña. No por tristeza, por asombro. Por la ternura de un Dios que usa lo cotidiano para revelarnos lo eterno. En Marcos 9, versículo 50, Jesús dijo algo que me ha revolucionado: tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. ¿Te das cuenta de la conexión? La sal interior, la sal espiritual, produce paz externa. Hay una mujer que conozco en Los Ángeles. Su hijo había caído en las drogas. 18 años orando, viendo cómo su muchacho se destruía día a día. Una noche, desesperada, puso sal en un vaso con agua y lo colocó en el cuarto de su hijo mientras oraba. Señor, como esta sal se disuelve en el agua, disuelve tú toda atadura maligna en la vida de mi hijo. 3 días después, el muchacho despertó de su estupor y dijo: Mamá, necesito ayuda. No fue magia, no fue superstición. Fue una madre que entendió que a veces Dios nos pide actos proféticos que liberan su poder en el mundo espiritual. Si quieres seguir creciendo en esta búsqueda del Espíritu Santo, te recomiendo unos libros que han sido de gran bendición para muchas vidas. Son recursos preciosos sobre la guerra espiritual y el poder de los actos proféticos que pueden fortalecer tu fe de manera extraordinaria. Te dejo los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon, porque sé que tu corazón hambriento quiere ir más profundo en los misterios de Dios. Pero sigamos, porque el Espíritu Santo me está mostrando algo más. En Números 18, versículo 19, habla del pacto de sal delante de Jehová para siempre. ¿Sabes qué significa esto? Que hay cosas en tu vida que Dios ha determinado que sean eternas, inmutables, inquebrantables. Tu salvación es un pacto de sal. No puede corromperse. Tu identidad como hija de Dios es un pacto de sal. No puede alterarse. Las promesas que Él te ha hecho son pactos de sal. No pueden anularse. Pero hay algo más que quiero que entiendas, mi querida hermana. La sal pica en las heridas. Y a veces, cuando el Espíritu Santo quiere sanar algo profundo en nosotros, tiene que tocar primero lo que duele. No para lastimarnos, sino para limpiarnos. Había una mujer en Detroit. Había sido abusada de niña por su propio padre. Durante años, esa herida se había infectado con amargura, con odio, con resentimiento. En una de nuestras reuniones, mientras oraba por sanidad interior, el Espíritu Santo me mostró sal cristalina cayendo sobre su corazón herido. Le dije: hija, el Señor quiere sanar esa herida que has estado ocultando. Va a doler un poco al principio, como sal en una cortada, pero después vendrá la sanidad completa. Ella lloró como si fuera a partirse en pedazos, pero cuando terminó de llorar, había una paz en sus ojos que no había visto en décadas. Meses después me escribió: hermana Catherine, pude perdonar a mi padre. No fue fácil, fue como echar sal en una herida abierta, pero ahora estoy libre. Completamente libre. Eso es lo que hace la sal espiritual.
Duele al principio, pero preserva para siempre. ¿Hay alguna herida en tu corazón que necesita el toque sanador del Espíritu Santo? ¿Algún perdón que has estado evitando porque sabes que va a doler? Mi querida amiga, permítele que eche su sal divina sobre esa área. Confía en él. Si tan solo crees, verás la gloria de Dios. Te voy a contar algo que jamás he compartido públicamente. Cuando tenía 20 años, pasé por una traición tan profunda que pensé que jamás podría volver a confiar en alguien. Una persona muy cercana a mí me había herido de la manera más cruel posible. Durante meses, esa amargura creció en mi corazón como gangrena espiritual. Una noche, mientras lloraba en oración, tuve una visión, vi a Jesús en la cruz, y vi lágrimas saladas corriendo por su rostro. Pero esas lágrimas no eran de amargura, eran de amor. Y entendí que él había convertido el dolor más grande de la humanidad en la salvación más grande de la historia. En ese momento, tomé sal de mi cocina, la puse en mi lengua y declaré: Señor, convierte mi dolor en propósito, mi herida en sanidad para otros. Y sabes que, hasta el día de hoy, mis mayores ministerios han nacido de mis mayores dolores. Él no comparte su gloria con nadie, pero usa nuestras heridas sanadas para sanar a otros. En Job 14, versículo 4 dice: ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Pero la sal de Dios puede hacer limpio lo que parecía perdido para siempre. Puede preservar lo que el enemigo quería corromper. Puede sanar lo que parecía incurable. Recuerdo una joven madre en Chicago. Su bebé había nacido con una condición que los médicos dijeron que era incurable. Durante las noches de vigilia junto a la cuna de su pequeño, ella esparcía sal alrededor de la habitación mientras oraba: Señor, como la sal preserva, preserva tú la vida de mi hijo. Como la sal purifica, purifica tú su pequeño cuerpo. No sé cómo explicarte lo que pasó. Los doctores lo llamaron remisión espontánea. Pero yo sé que fue el poder de una madre que entendió que la sal no era superstición, era un símbolo de fe que activó el poder sobrenatural de Dios. ¿Te das cuenta de algo, querida mía? En todas estas historias, la sal no era lo poderoso, era la fe detrás del acto. Pero Dios, en su infinita ternura, usa lo que tenemos en nuestras manos para manifestar lo que tiene en su corazón. Cuando los discípulos no tenían nada más que 5 panes y 2 peces, Jesús los usó para alimentar multitudes. Cuando Moisés no tenía nada más que una vara, Dios la usó para dividir el mar. Cuando tú no tienes nada más que sal de mesa y fe de mostaza, Él puede usarlo para transformar tu realidad. Pero déjame llevarte aún más profundo en este misterio, porque hay algo sobre la sal que la ciencia ha descubierto pero que Dios sabía desde el principio. La sal es un cristal perfecto. Cada granito tiene la misma estructura cristalina, sin importar su tamaño. ¿Sabes qué me dijo el Espíritu Santo sobre esto? Catherine, así como cada granito de sal tiene la misma estructura perfecta, así cada una de mis hijas tiene en su interior la misma naturaleza divina. No importa cuán pequeña se sienta, no importa cuán insignificante parezca, en ella está la misma estructura del reino de los cielos. Oh, querida hermana, si pudieras verte como Él te ve. Si pudieras entender que no eres un accidente, sino un milagro con forma de mujer. Que tienes en ti la misma esencia del Dios que creó las estrellas y puso nombre a cada una de ellas. Hace años, en una reunión en Dallas, había una mujer que se sentía completamente invisible. Me dijo: hermana Catherine, soy solo un ama de casa. No tengo educación, no tengo talento especial, no sirvo para nada importante. Y en ese momento, el Espíritu Santo me dio una palabra tan hermosa para ella. Le dije: querida, ¿has visto alguna vez una pizca de sal transformar toda una olla de sopa? Un granito pequeño, casi invisible, pero con el poder de dar sabor a todo lo que toca. Así eres tú en el reino de Dios. Tu oración matutina puede cambiar el destino de tu familia. Tu canción mientras lavas los platos puede llenar tu hogar de la presencia del Altísimo. 6 meses después, esa mujer común y corriente había comenzado un ministerio de oración en su vecindario que transformó toda la comunidad. Porque entendió que no era su grandeza, era su grandeza operando a través de su pequeñez. En Mateo 5, versículo 13, cuando Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, no dijo serán o pueden ser, dijo sois. Tiempo presente. Identidad presente. Poder presente. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, eres sal.
Eres preservadora, eres purificadora, eres transformadora. Pero hay una advertencia en ese mismo versículo que me tiene muy preocupada. Mas si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Sabes cuándo la sal pierde su sabor? Cuando se mezcla con impurezas. Cuando se contamina con otras sustancias que la neutralizan. Y me pregunto, ¿con qué has estado mezclando tu fe, querida hermana? ¿Con dudas que te susurra el enemigo cada madrugada? ¿Con temores que te paralizan cada vez que Dios te llama a algo nuevo? ¿Con amarguras que has estado guardando como tesoros en lo profundo de tu corazón? La sal pura mantiene su poder, pero la sal contaminada pierde su propósito. Y yo siento en mi espíritu que hay alguien escuchando que ha permitido que su sal se mezcle con cosas que no debería. Pero la buena noticia es que Dios puede purificar tu sal. Puede devolverte el sabor, el poder, la unción que creíste perdida para siempre. Permíteme orar contigo ahora mismo. Cierra tus ojos y extiende tus manos como si estuvieras recibiendo sal del cielo. Padre Celestial, aquí está mi hija que necesita que purifiques su sal. Señor, limpia todo lo que ha contaminado su fe, su esperanza, su amor. Devuélvele el sabor de tu presencia, el poder de tu unción, la autoridad de tu palabra. Que sea sal pura en esta tierra, sal que preserva, sal que transforma, sal que da gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sentiste algo? ¿Sentiste esa presencia suave pero poderosa del Espíritu Santo tocando algo profundo en tu interior? Es porque Él estaba respondiendo esa oración antes de que la termináramos de hacer. Él conoce tu corazón, conoce tu necesidad, conoce el hambre que tienes de más de Él. Ahora quiero llevarte a un lugar aún más secreto, a un misterio que pocos conocen sobre la sal. En el Antiguo Testamento había algo llamado la sal del pacto. Era una sal especial, pura, sin mezcla, que se usaba únicamente para las cosas sagradas. Y esa sal no se compraba, se obtenía del Mar Muerto. ¿Sabes qué me reveló el Espíritu Santo sobre esto? El Mar Muerto es el lugar más bajo de la tierra, el lugar donde pareciera que no hay vida, pero de allí salía la sal más pura para el templo de Dios. A veces, querida mía, tus temporadas más bajas, tus valles más profundos, son donde Dios está produciendo la sal más pura para su gloria. Esa temporada en tu vida cuando parecía que todo estaba muerto, cuando no veías salida, cuando no sentías su presencia, cuando las oraciones parecían rebotar en el techo, tal vez ahí estaba Él produciendo en ti una sal tan pura, tan poderosa, que cambiaría vidas por generaciones. Había una mujer en Phoenix que pasó 5 años cuidando a su madre con Alzheimer. 5 años viendo cómo la enfermedad se llevaba poco a poco a la mujer que la había criado. Días interminables, noches sin dormir, momentos de desesperación tan profundos que creía que se volvería loca. Pero durante esos 5 años, algo estaba sucediendo en su espíritu. Cada día, al darle las medicinas a su madre, ponía sal en su mano y oraba: Señor, como esta sal se disuelve, disuelve mi impaciencia. Como esta sal preserva, preserva mi amor cuando ya no tengo fuerzas. Cuando su madre partió con el Señor, esa mujer había sido transformada. Había una paciencia en ella, una ternura, una compasión que no tenía antes. Hoy dirige el ministerio de cuidadores en su iglesia, y miles han encontrado consuelo en sus palabras porque saben que ella ha estado donde ellos están. Su Mar Muerto se convirtió en sal del pacto. Su lugar más bajo se transformó en su mayor altura espiritual. Porque Él no desperdicia nada, ni siquiera nuestras lágrimas más saladas. ¿Estás en un mar muerto ahora mismo? ¿Te sientes en el lugar más bajo de tu vida? Mi querida hermana, permíteme profetizarte con la autoridad del Espíritu Santo. Dios está extrayendo sal pura de tu situación. Sal que preservará familias, sal que sanará heridos, sal que transformará destinos. No desprecies tu valle. No maldigas tu temporada difícil. Dios tiene planes tan hermosos para tu vida que si pudieras ver aunque sea una pizca de lo que Él ve, bailarías en medio de tu tribulación. En 2 Corintios 1, versículos 3 y 4, Pablo escribió: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Tu dolor presente es la sal que preservará la esperanza de alguien más en el futuro.
Tu quebrantamiento actual es la sal que sanará el corazón roto de una hermana que ni siquiera conoces todavía. Él no comparte su gloria con nadie, pero usa nuestras historias de victoria para escribir nuevas historias de victoria en otras vidas. Recuerdo una tarde en Cleveland. Después del servicio se acercó una jovencita, no tenía más de 16 años, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me dijo: «Hermana Catherine, estoy embarazada y no sé qué hacer. Mis papás me van a echar de la casa, el muchacho me abandonó, no tengo a nadie». Y en ese momento, el Espíritu Santo trajo a mi memoria a aquella mujer de Phoenix, la que había cuidado a su madre. Le dije a la jovencita: «Espérame aquí», y fui a buscarla. Cuando las presenté, algo hermoso sucedió. La mujer mayor vio en los ojos de la más joven su propia soledad, su propio miedo, su propia necesidad de amor incondicional. Hoy, 20 años después, esa jovencita es una mujer plena, madre de 3 hijos hermosos, y la otra mujer es como su segunda madre. La sal que Dios extrajo del mar muerto de una preservó el futuro de la otra. Así es como obra nuestro Dios. Con hilos invisibles va tejiendo historias de redención que nos dejan sin aliento. Pero déjame contarte algo más sobre el poder de la sal, algo que descubrí leyendo los escritos de los antiguos padres del desierto. Ellos hablaban de las lágrimas saladas de intercesión. Decían que cuando una persona oraba con tanta intensidad que derramaba lágrimas, esas lágrimas tenían poder sobrenatural porque estaban mezcladas con la sal de un corazón quebrantado. ¿Has llorado orando por alguien? ¿Has derramado lágrimas saladas pidiendo por la salvación de un hijo, por la sanidad de un esposo, por la restauración de un matrimonio? Esas lágrimas, querida mía, son como incienso delante del trono de Dios. Cada gota salada es una oración que asciende al cielo y mueve el corazón del Padre. Había una abuela en San Antonio. Su nieto había sido sentenciado a cadena perpetua por un crimen terrible. Durante 10 años, esa santa mujer derramó lágrimas saladas cada noche, orando: «Señor, si hay misericordia en el cielo, que toque el corazón de mi nieto. Si hay poder en la sangre de Cristo, que rompa las cadenas que lo atan al mal». A los 10 años, aparecieron nuevas evidencias que comprobaron la inocencia del muchacho. Pero más hermoso aún, durante esos 10 años en prisión, él había encontrado a Cristo y se había convertido en un predicador poderoso entre los reclusos. Cuando salió libre, tenía una unción tan pura que cambió toda la ciudad. Las lágrimas saladas de su abuela habían sido la sal que preservó su alma cuando todo parecía perdido. No soy yo, es el Espíritu Santo quien obra a través de nuestras oraciones más profundas, más quebrantadas, más saladas. ¿Por quién estás derramando lágrimas saladas ahora? ¿Hay alguien en tu vida que parece perdido, que parece sin esperanza, que parece demasiado lejos del alcance de Dios? Permíteme decirte algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Dios mide nuestras oraciones no por su duración, no por su elocuencia, no por su volumen, las mide por su sal. Una oración sin lágrimas es como comida sin sal, cumple su función, pero no tiene el poder de preservar, de transformar, de penetrar hasta lo más profundo. Pero cuando oras con lágrimas, cuando tu corazón se rompe por lo que rompe el corazón de Dios, cuando tu alma se derrama como agua delante de su trono, ahí hay sal. Sal pura, sal poderosa, sal que mueve montañas y abre corazones de piedra. En el Salmo 56, versículo 8, David escribió algo precioso: «Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro?». Dios colecciona nuestras lágrimas como tesoros. Cada lágrima salada que has derramado en secreto está guardada en el cielo como una perla preciosa. Y quiero que sepas algo: esas lágrimas que derramaste cuando pensaste que Dios no te escuchaba, cuando creías que tus oraciones no llegaban al cielo, cuando te sentías tan sola en tu dolor, todas están en su redoma. Todas cuentan. Todas tienen poder. Todas producirán fruto en su tiempo. Ahora, permíteme llevarte a otro aspecto hermoso de la sal, su capacidad de realzar sabores. Una pizca de sal no cambia el sabor de la comida, lo realza, lo potencia, lo hace más de lo que ya era. Y así es como el Espíritu Santo quiere usarte en la vida de otros. No para cambiarlos, sino para realzar lo bueno que Dios ya puso en ellos. Para potenciar sus dones, para hacer más evidente su gloria en sus vidas. Tú eres sal que hace que otros descubran el sabor de Dios que ya tenían dentro pero que estaba oculto. Conozco una mujer en Atlanta que tiene este don tan hermoso. Donde quiera que llega, las personas comienzan a brillar.
No es que ella haga nada extraordinario, simplemente tiene la capacidad de ver lo bueno en otros y expresarlo. Es como sal espiritual que realza la belleza que Dios puso en cada persona que conoce. Me contó que de niña su madre le enseñó algo precioso. Le decía: hija, cada persona que conozcas tiene un regalo de Dios escondido. Tu trabajo es ayudarla a descubrirlo. Y eso es exactamente lo que hace. Es sal que realza el sabor de Dios en otros. ¿Te has dado cuenta de que hay personas que cuando están cerca de ti sacas lo mejor que tienes? ¿Y hay otras que parece que absorben tu gozo, tu paz, tu esperanza? La diferencia está en la sal espiritual. Algunas personas son sal que realza, otras son como azúcar que endulza momentáneamente pero después deja amargura. Dios te llamó a ser sal, no azúcar. Sal que preserve lo bueno, que realce lo hermoso, que purifique lo contaminado. Sal que dure, que permanezca, que transforme desde adentro hacia afuera. Si te das cuenta de que has estado siendo azúcar en lugar de sal, endulzando palabras que debían confrontar con amor, dando palmaditas espirituales cuando debías orar por liberación, evitando hablar verdad porque podía sonar duro, es tiempo de regresar a tu identidad original. Eres sal. Eres confrontación amorosa, eres verdad envuelta en ternura, eres luz que no se esconde debajo de almud. Y ahora quiero compartir contigo uno de los misterios más hermosos que el Espíritu Santo me ha revelado sobre la sal. ¿Sabes que la sal no se corrompe pero puede corromperse? ¿Sabes que la sal preserva todo lo demás pero necesita ser preservada ella misma? La sal pura, sin mezcla, dura para siempre. Pero cuando se contamina con humedad, con impurezas, con otros minerales, comienza a perder su poder. Y esto es exactamente lo que nos pasa a nosotras cuando nos alejamos de la pureza de su presencia. Nuestra sal espiritual comienza a contaminarse cuando nos mezclamos demasiado con las filosofías del mundo, cuando adoptamos sus valores, cuando comenzamos a pensar como ellos piensan y a reaccionar como ellos reaccionan. Poco a poco, sin darnos cuenta, perdemos nuestro sabor distintivo. Pero aquí viene la hermosa noticia. La sal contaminada puede purificarse. Mediante procesos de refinamiento, mediante fuego purificador, mediante separación de las impurezas, puede recuperar su estado original. Y Dios es especialista en refinar sal espiritual. Tal vez has sentido que has perdido tu sabor espiritual. Que ya no tienes el mismo fuego, la misma pasión, la misma unción que tenías antes. Que las pruebas de la vida, las desilusiones, los golpes del enemigo han contaminado tu sal hasta el punto que ya no sabes si sirves para algo en el reino de Dios. Mi querida hermana, escúchame bien. El mismo Dios que refinó oro en el fuego puede refinar tu sal en su presencia. El mismo Espíritu Santo que sopló vida en huesos secos puede soplar vida nueva en tu sal apagada. Si tan solo crees, si tan solo te rindes a su proceso de purificación, verás cómo Él restaura no solo tu sal, sino que la hace más pura, más poderosa, más efectiva que nunca antes. Recuerdo una mujer en Minneapolis que había servido al Señor por 30 años, había sido líder de mujeres, había orado por miles, había visto milagros increíbles. Pero llegó un momento en su vida donde todo se volvió rutina, donde ya no sentía la presencia de Dios como antes, donde sus oraciones le parecían mecánicas y sin poder. Me dijo llorando: hermana Catherine, creo que Dios ya no me puede usar. Siento como si fuera sal que perdió su sabor. Y en ese momento, el Espíritu Santo me dio una palabra tan hermosa para ella. Hija, no has perdido tu sal, solo necesitas que yo la refine. El oro no deja de ser oro cuando pasa por el fuego, se vuelve más puro. Esa mujer se sometió a un tiempo de búsqueda profunda del Señor. 6 meses de ayuno, de oración, de quebrantamiento delante de su presencia. Y cuando emergió de esa temporada, oh, querida amiga, había una unción en ella que jamás había tenido antes. Su sal no solo había sido restaurada, había sido refinada hasta brillar como cristal. Hoy, a sus 70 años, tiene uno de los ministerios más poderosos que he conocido. Porque entendió que Dios no desecha la sal contaminada, la purifica. No bota a sus hijas cuando se han mezclado con cosas que no debían, las refina hasta que brillen con su gloria. ¿Necesitas refinamiento? ¿Sientes que tu sal ha perdido su pureza, su poder, su propósito? No tengas miedo del proceso. El fuego refina, no destruye. La presión purifica, no aniquila. El quebrantamiento separa lo puro de lo impuro, lo eterno de lo temporal.
Permíteme llevarte ahora a una revelación que cambió mi vida para siempre. El día que entendí que la sal no solo preserva la comida, sino que también la hace más digestible. Sin sal, muchos alimentos son difíciles de procesar, duros para el estómago, pesados para el cuerpo. Y el Espíritu Santo me mostró algo tan hermoso. A veces las verdades de Dios son difíciles de digerir para las personas. Son verdades duras, confrontantes, que exponen el pecado y llaman al arrepentimiento. Pero cuando esas verdades vienen sazonadas con la sal del amor, se vuelven digeribles, se vuelven transformadoras en lugar de destructivas. ¿Has notado que hay predicadores que dicen la verdad pero la gente sale herida, lastimada, condenada? Es porque predican verdad sin sal. Y hay otros que dicen la misma verdad pero la gente sale convencida, transformada, llena de esperanza. Es porque sus palabras vienen sazonadas con la sal del amor genuino. Jesús era así. Cuando habló con la mujer samaritana, expuso su pecado pero lo hizo con tal amor que ella corrió a traer a todo el pueblo para que lo conocieran. Cuando confrontó a Zaqueo, lo hizo con tal gracia que el hombre cambió instantáneamente. Su verdad siempre venía sazonada con sal. Y Él quiere que tú tengas esa misma sal cuando hables su verdad. Que cuando tengas que confrontar a una hermana en amor, tus palabras sean como sal que preserva la relación mientras purifica el corazón. Que cuando tengas que decir algo difícil a tus hijos, lo hagas con tal amor que ellos puedan recibirlo y ser transformados. La sal hace que la medicina amarga sea más fácil de tomar. Y a veces, mi querida hermana, tú eres la sal que Dios usa para hacer que su medicina espiritual sea digerible para corazones enfermos. Hace años, en una cruzada en Phoenix, había una joven que había intentado suicidarse 3 veces. Estaba allí porque su hermana prácticamente la había arrastrado. Tenía una amargura tan profunda, una desesperanza tan densa que se podía sentir desde donde yo estaba en la plataforma. Durante el servicio, el Espíritu Santo me dirigió a hablar directamente a ella. Pero no con palabras duras, aunque lo que tenía que decir era confrontante. Le dije: hija, sé que has estado jugando con la muerte porque piensas que la vida no vale la pena. Pero Dios me está diciendo que Él tiene planes tan hermosos para ti que si pudieras ver aunque sea uno de ellos, caerías de rodillas agradeciendo que no te permitió irte. Fue verdad directa, pero sazonada con tal amor, con tal esperanza, que en lugar de condenarla la liberó. Esa noche entregó su vida a Cristo y hoy, 30 años después, dirige un centro de prevención del suicidio que ha salvado miles de vidas. Ese es el poder de la sal espiritual. Hace que la verdad de Dios sea irresistible en lugar de insoportable. Hace que su amor sea tangible, su gracia palpable, su misericordia real. ¿Cómo está tu sal cuando hablas la verdad? ¿Sale la gente de tu presencia sintiendo el amor de Dios o sintiendo condenación? ¿Tus palabras preservan las relaciones o las destruyen? ¿Tu forma de confrontar lleva a las personas hacia Dios o las aleja de Él? Pídele al Espíritu Santo que sazone cada palabra que sale de tu boca. Que tus conversaciones más difíciles estén llenas de sal celestial. Que cuando tengas que decir no, lo hagas con tanto amor que la persona sienta el sí de Dios para su vida. Que cuando tengas que corregir, lo hagas con tal gracia que la corrección se sienta como un abrazo del cielo. Ahora quiero llevarte a algo que me tiene muy emocionada: el descubrimiento de que la sal es esencial para la conducción eléctrica. Sin sal, los impulsos eléctricos no pueden viajar correctamente por el cuerpo. Los músculos no pueden contraerse, el corazón no puede latir, el cerebro no puede funcionar. ¿Sabes qué me reveló el Espíritu Santo sobre esto? En el cuerpo de Cristo, tú eres la sal que permite que su poder eléctrico fluya. Tu oración es lo que permite que los milagros viajen de un lugar a otro. Tu fe es lo que hace que su electricidad divina se mueva por toda la iglesia, por toda tu familia, por toda tu comunidad. Sin sal espiritual, el poder de Dios se corta. Los milagros no fluyen. La sanidad se detiene. La liberación se bloquea. Pero cuando hay sal pura en un lugar, oh, querida mía, es como si alguien conectara la electricidad del cielo y todo comenzara a funcionar como Dios lo diseñó. Había una iglesia en Detroit que había perdido su poder. Durante años habían tenido servicios hermosos, música profesional, predicaciones excelentes, pero no había milagros, no había transformaciones reales, no había vidas cambiadas. El pastor estaba desesperado, pensando en renunciar. Una noche, una ancianita de 90 años se quedó después del servicio y le dijo:
Pastor, esta iglesia necesita sal. Necesita lágrimas saladas de intercesión, necesita quebrantamiento salado de arrepentimiento, necesita corazones salados de hambre por Dios. Y esa noche comenzó un movimiento de oración que cambió todo. Durante 6 meses, esa santa mujer y un grupo pequeño de intercesores se reunieron cada madrugada a derramar lágrimas saladas delante del Señor. Oraban con tal intensidad, con tal quebrantamiento, con tal hambre que sus oraciones eran como sal pura subiendo al cielo. Y entonces comenzó a suceder. La electricidad del cielo empezó a fluir otra vez. Los enfermos comenzaron a sanarse, los adictos comenzaron a liberarse, los matrimonios comenzaron a restaurarse. En un año, esa iglesia que estaba muriendo se había convertido en un centro de avivamiento que impactó toda la ciudad. La sal de unas pocas personas quebrantadas había restaurado la conductividad eléctrica del poder de Dios. No soy yo, es el Espíritu Santo quien usa nuestro quebrantamiento salado para conectar el cielo con la tierra. ¿Sientes que en tu vida, en tu hogar, en tu iglesia el poder de Dios no fluye como debería? ¿Que hay como una interrupción en la electricidad espiritual? Tal vez lo que necesitas es más sal. Más lágrimas de intercesión, más quebrantamiento de arrepentimiento, más hambre salada por su presencia. La electricidad natural busca siempre el conductor más eficiente. Y la electricidad de Dios busca siempre los corazones más salados, los más quebrantados, los más humildes, los más hambrientos de Él. No tienes que ser la más talentosa para ser usada poderosamente por Dios. No tienes que ser la más educada, la más elocuente, la más visible. Solo tienes que ser la más salada, la más dispuesta a derramar lágrimas por otros, la más quebrantada por lo que quebranta su corazón, la más sedienta de su presencia. Permíteme contarte algo que me sucedió hace pocos meses. Estaba en mi habitación orando cuando de repente sentí la presencia del Espíritu Santo tan fuerte que el aire mismo parecía vibrar con electricidad divina. En la visión, vi cables de luz corriendo por toda la tierra, pero algunos estaban desconectados, otros estaban cortados, otros estaban oxidados. Y escuché su voz: Catherine, mis hijas son las conexiones que permiten que mi poder fluya. Cuando están llenas de mi sal, la electricidad del cielo puede llegar a los lugares más remotos, a los corazones más duros, a las situaciones más imposibles. Después vi cómo comenzaba a caer sal del cielo sobre esas conexiones rotas, y donde caía la sal, los cables se reparaban instantáneamente. La electricidad comenzó a fluir otra vez con una intensidad que iluminó toda la tierra. Mi querida hermana, tú eres una de esas conexiones. Tu vida, tu oración, tu fe son los cables que Dios usa para llevar su poder a lugares donde otros no pueden llegar. Cuando tu sal está pura, su electricidad puede fluir a través de ti hacia tu esposo que no conoce al Señor, hacia tus hijos que se han alejado de Él, hacia tus vecinos que jamás han escuchado su amor. Pero cuando tu sal se contamina con preocupación, con amargura, con falta de perdón, la conexión se corta. El poder no puede fluir. Los milagros se detienen, no porque Dios no quiera hacerlos, sino porque no hay conductividad suficiente. ¿Cómo está tu conexión con el cielo? ¿Está fluyendo su poder a través de tu vida hacia otros? ¿O hay algo que está interrumpiendo la corriente? Si sientes que la electricidad espiritual no está fluyendo como debería, pídele que examine tu sal, que quite cualquier impureza que esté bloqueando su poder. Y ahora quiero llevarte a una de las aplicaciones más poderosas de la sal en la Biblia, la que menos se predica pero que puede revolucionar tu vida de oración. En Ezequiel 16, versículo 4, habla de un bebé que no fue lavado con agua ni frotado con sal al nacer. En los tiempos bíblicos, cuando nacía un bebé, lo primero que hacían era frotarlo con sal para protegerlo de infecciones, para fortalecer su piel, para preservar su salud. Era un acto profético que declaraba: esta criatura vivirá, prosperará, será preservada. Y el Espíritu Santo me mostró algo tan hermoso sobre esto. A veces nuestras oraciones, nuestros proyectos, nuestros sueños nacen pero no los frotamos con sal. No los cubrimos con intercesión salada, no los preservamos con lágrimas de fe, no los fortalecemos con quebrantamiento santo. Y por eso muchas cosas que nacen en nuestras vidas mueren en la infancia espiritual. No porque Dios no las haya bendecido, sino porque no las preservamos adecuadamente desde el principio. Cuando Dios te da una promesa, cuando te revela un propósito, cuando pone un sueño en tu corazón, lo primero que debes hacer es frotarlo con sal. Cubrirlo con lágrimas de intercesión,
preservarlo con ayuno y oración, protegerlo con alabanza y adoración. Conozco una mujer en Miami que Dios le había dado la visión de un ministerio para mujeres maltratadas. Era una visión hermosa, necesaria, poderosa. Pero en lugar de cubrirla inmediatamente con sal de intercesión, comenzó a hablarle a todo el mundo sobre su idea, a hacer planes humanos, a buscar apoyo financiero. A los 6 meses, la visión había muerto. Los obstáculos se habían multiplicado, las puertas se habían cerrado, las personas que prometieron ayudar habían desaparecido. Y ella llegó a mí devastada, preguntando por qué Dios le había dado una visión que no podía cumplir. Le expliqué el principio de la sal, que las cosas de Dios necesitan ser preservadas con métodos de Dios, no con métodos humanos. Que antes de hacer cualquier cosa, tenía que frotar su visión con sal de oración hasta que estuviera completamente protegida por su presencia. Esa mujer se encerró 3 meses a buscar al Señor. Cada día tomaba sal en sus manos y oraba: Señor, cubre esta visión con tu sal preservadora. Protégela del enemigo, fortalécela con tu poder, haz que prospere según tu voluntad. Y algo hermoso comenzó a suceder. Dios empezó a abrir puertas que ella jamás había tocado. Personas que no conocía comenzaron a acercarse con recursos. Autoridades que jamás había contactado le ofrecieron apoyo. En menos de un año tenía un ministerio funcionando que ha salvado cientos de vidas. ¿Por qué? Porque entendió que lo que nace del Espíritu debe ser preservado con métodos del Espíritu. Que la sal de la intercesión es lo que protege nuestros sueños divinos de la corrupción del mundo. ¿Hay algo en tu vida que nació de Dios pero que está luchando por sobrevivir? ¿Alguna promesa que recibiste pero que no has visto manifestarse? ¿Algún llamado que sientes pero que no sabes cómo desarrollar? Tal vez lo que necesitas es frotarlo con sal. Toma tiempo para cubrir con oración salada todo lo que Dios ha puesto en tu corazón. No tengas prisa por actuar. Ten paciencia para preservar. No busques primero los métodos humanos. Busca primero la cobertura divina. La sal preserva, pero toma tiempo a hacer su trabajo. No es instantánea, es progresiva. Día tras día, oración tras oración, lágrima tras lágrima va creando una protección sobrenatural alrededor de lo que Dios te ha confiado. Si quieres seguir profundizando en estos misterios del corazón de Dios, tengo que recomendarte algunos libros preciosos que han ministrado a mi alma de manera extraordinaria. Son recursos sobre la intercesión y los actos proféticos que pueden llevarte a niveles más profundos de intimidad con el Espíritu Santo. Los enlaces están en la descripción porque sé que tu corazón sediento quiere beber de aguas más profundas. Pero sigamos, porque hay otro misterio de la sal que me tiene fascinada, su capacidad de derretir el hielo. En lugares donde hay nieve y hielo, la sal es lo que permite que los caminos se mantengan transitables. Sin sal, todo se vuelve intransitable, peligroso, imposible de navegar. Y el Espíritu Santo me mostró una revelación preciosa. A veces los corazones se congelan. Se vuelven duros como hielo por causa del dolor, de la traición, de la desilusión. Y cuando un corazón se congela, se vuelve intransitable para el amor de Dios, impenetrable para su presencia, imposible de alcanzar con métodos normales. Pero la sal derrite el hielo más duro. Y tu sal espiritual puede derretir los corazones más congelados. Tu amor persistente, tu oración constante, tu perdón renovado día tras día son como sal que va derritiendo poco a poco el hielo que se ha formado alrededor del corazón de las personas que amas. Recuerdo una mujer en Boston cuyo esposo se había vuelto frío como un témpano de hielo después de perder su trabajo. Durante 2 años, él estuvo amargado, distante, duro, sin mostrar ninguna emoción hacia ella o hacia sus hijos. Era como si su corazón se hubiera congelado completamente. Los consejeros le decían que se divorciara. Los amigos le decían que ya había hecho suficiente. Pero esa mujer entendió el principio de la sal derritiendo el hielo. Cada mañana, antes de que él despertara, ponía sal en su mano y oraba: Señor, como esta sal derrite el hielo, derrite tú la frialdad del corazón de mi esposo. Durante 2 años hizo esto, sin ver ningún cambio, sin recibir ninguna muestra de afecto, sin escuchar ni una palabra amable. Pero ella siguió siendo sal. Siguió derramando amor donde había frialdad, siguió hablando palabras de vida donde había muerte emocional, siguió creyendo en el poder de Dios para derretir lo que parecía permanentemente congelado. Y entonces, una noche, él llegó a casa llorando.
El hielo se había roto completamente. Me dijo después: hermana Catherine, fue como si un dique se hubiera reventado en mi corazón. Todo el amor que había estado congelado durante 2 años salió como un río. Hoy tienen uno de los matrimonios más hermosos que conozco. ¿Hay alguien en tu vida cuyo corazón se ha congelado? ¿Un hijo que se ha vuelto frío y distante? ¿Un esposo que ya no muestra amor? ¿Una amistad que se ha enfriado por algún malentendido? No te rindas, sé sal que derrite el hielo. La sal no derrite el hielo instantáneamente. Toma tiempo, toma persistencia, toma aplicación constante. Pero eventualmente, hasta el hielo más grueso se rinde ante la sal. Y hasta el corazón más congelado se rinde ante la sal del amor persistente. Pero hay algo importante que quiero que entiendas sobre este proceso. La sal no fuerza al hielo a derretirse. La sal simplemente crea las condiciones para que el derretimiento sea posible. Y tu sal espiritual no puede forzar a nadie a cambiar, pero puede crear las condiciones para que el cambio sea posible. Tu trabajo no es cambiar a las personas. Tu trabajo es ser sal. Crear un ambiente donde el amor de Dios pueda operar, donde su presencia pueda ser sentida, donde su gracia pueda penetrar los corazones más duros. Deja que el Espíritu Santo haga el trabajo de derretimiento. Tú solo mantente siendo sal, constante, persistente, pura, llena de amor que nunca se rinde. Y ahora quiero llevarte a algo que me conmueve profundamente cada vez que lo pienso. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús instituyó la Santa Cena, había sal en la mesa. No era coincidencia. Era un recordatorio profético de que su sacrificio era un pacto de sal, eterno, inmutable, inquebrantable. Cada vez que tomas la comunión, estás participando de un pacto de sal con Dios. Estás declarando que tu relación con Él no puede corromperse, no puede alterarse, no puede romperse. Es un pacto preservado por su sangre, sellado por su amor, garantizado por su palabra. Pero aquí viene algo hermoso. Cuando participas de la comunión con la revelación de la sal, algo poderoso sucede en tu espíritu. No solo estás recordando lo que Él hizo, estás activando lo que Él quiere hacer ahora mismo en tu vida. Cada vez que el pan toca tu lengua, es como sal que preserva tu cuerpo de la enfermedad. Cada vez que el jugo toca tus labios, es como sal que purifica tu sangre de toda contaminación. No es automático, es por fe. Pero cuando lo recibes con revelación, los resultados son sobrenaturales. Había una mujer en Denver que había estado luchando contra el cáncer durante 3 años. Los tratamientos no estaban funcionando, los doctores habían agotado las opciones, su familia estaba preparándose para lo peor. Pero en una de nuestras reuniones, recibió la revelación de la sal en la comunión. Desde esa noche, cada vez que tomaba la comunión en su iglesia, declaraba: Señor, como esta sal preserva, preserva tú mi cuerpo de la corrupción. Como esta sal purifica, purifica tú mi sangre de toda enfermedad. Este es nuestro pacto de sal, eterno e inquebrantable. 6 meses después, los doctores no podían encontrar ni rastro del cáncer en su cuerpo. La llamaron remisión espontánea, pero ella sabía que había sido el poder de un pacto de sal activado por fe en la mesa del Señor. No estoy diciendo que la sanidad está garantizada para todos. Estoy diciendo que cuando entendemos el poder de la sal en la comunión, algo cambia en nuestro nivel de fe, en nuestra expectativa, en nuestra manera de recibir lo que Él quiere darnos. La próxima vez que tomes la comunión, recuérdalo, no es solo un memorial, es un pacto de sal. Un acuerdo eterno entre tú y Dios que no puede ser alterado por circunstancias, no puede ser cancelado por fracasos, no puede ser anulado por el enemigo. Eres parte de un pacto de sal con el Rey del Universo. Tu salvación está preservada para siempre. Tu identidad está sellada eternamente. Tu destino está asegurado por su promesa. Pero también hay una responsabilidad en este pacto. Así como la sal no puede mezclarse con impurezas sin perder su poder, tú no puedes mezclarte con cosas que contaminan sin afectar tu efectividad espiritual. El pacto de sal requiere pureza. No perfección, pureza. La diferencia es que la perfección es no cometer errores, pero la pureza es mantener el corazón limpio delante de Él. Puedes fallar y seguir siendo pura si corres inmediatamente a su perdón. Puedes tropezar y seguir siendo sal si te levantas rápidamente en arrepentimiento. Pero no puedes vivir en contaminación deliberada y esperar mantener tu sal. No puedes alimentar pecados secretos y seguir siendo preservadora de otros.
No puedes abrigar amarguras y seguir siendo purificadora de corazones. El pacto de sal te llama a un estándar más alto, no porque Dios sea severo, sino porque la sal contaminada no puede cumplir su propósito. Y Él te ama demasiado como para permitir que vivas por debajo de tu potencial espiritual. ¿Hay algo en tu vida que está contaminando tu sal? ¿Algún hábito, alguna relación, alguna actitud que está afectando tu pureza espiritual? No lo ignores. Tráelo a la luz de su amor. Permítele que lo purifique, que lo refine, que lo transforme. Él no te va a rechazar por estar contaminada. Va a purificarte porque eres preciosa para Él. El mismo amor que estableció el pacto de sal es el que te limpia cuando fallas, el que te restaura cuando caes, el que te refina cuando necesitas purificación. Ahora quiero compartir contigo algo que puede sonar controversial, pero que el Espíritu Santo me ha mostrado claramente. Hay diferencia entre sal natural y sal espiritual. La sal natural actúa según leyes físicas predecibles. Pero la sal espiritual actúa según la fe que hay detrás de ella. Puedes tomar sal natural y ponerla en tu casa, pero si no hay fe, no pasa nada sobrenatural. Puedes cargar sal en tu bolso, pero si no hay revelación, es solo un condimento. La sal natural no tiene poder espiritual por sí misma. El poder viene de la fe que depositas en lo que Dios puede hacer a través de actos proféticos de obediencia. Esto es importante porque no quiero que nadie piense que la sal es mágica o supersticiosa. La sal es un símbolo, un punto de contacto para tu fe, una manera de activar espiritualmente lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Cuando alguien usa sal en un acto profético, no es la sal lo que produce el milagro, es Dios respondiendo a la fe expresada a través de la obediencia. La sal es como la vara de Moisés, por sí misma era solo un pedazo de madera, pero en las manos de la fe se convertía en instrumento de milagros. He visto personas que usan sal sin fe y no pasa nada. He visto otras que ni siquiera usan sal pero tienen tanta fe que los milagros suceden de todas maneras. El poder no está en el objeto, está en el Dios que responde a corazones que creen. Pero también he visto cómo Dios honra actos simples de fe cuando usamos los símbolos que Él mismo estableció en su palabra. La sal es bíblica, es profética, es poderosa, cuando se combina con fe genuina en el Dios que no cambia. Recuerdo un hombre en Kansas City que estaba perdiendo su negocio familiar. 4 generaciones habían trabajado en esa empresa, pero la crisis económica los había llevado al borde de la bancarrota. Los bancos le habían negado préstamos, los clientes se habían ido, los empleados estaban buscando otros trabajos. En una reunión, compartí sobre el poder de la sal como símbolo del pacto de Dios. Ese hombre tomó sal de su casa y la puso en los 4 rincones de su oficina mientras declaraba: «Señor, como esta sal preserva tú este negocio que has puesto en nuestras manos. Este es mi pacto de sal contigo, no por mi merecimiento, sino por tu fidelidad». ¿Fue la sal lo que salvó su negocio? No. Fue Dios respondiendo a un acto de fe expresado a través de un símbolo bíblico. A los 3 meses había conseguido el contrato más grande de la historia de su empresa. Hoy, 10 años después, tiene más éxito que nunca. Pero lo hermoso de esta historia no es solo el milagro financiero, es que ese hombre entendió que su negocio no era suyo, sino de Dios. Que él era solo un administrador de lo que el Señor le había confiado. Que su éxito dependía no de su habilidad, sino de mantener su pacto de sal con el Altísimo. ¿Entiendes la diferencia? No es superstición, es revelación. No es magia, es fe bíblica expresada a través de actos proféticos que Dios mismo inspiró en su palabra. Si Él te impulsa a usar sal en algún acto profético, hazlo con fe. Si no sientes ese impulso, no te preocupes. Hay 1000 maneras de expresar fe y Él honra todas las que nacen de un corazón sincero. Lo importante no es el método, es la fe que hay detrás del método. Y ahora quiero llevarte a algo que me tiene muy emocionada: la conexión entre la sal y la luz. Jesús no solo dijo ustedes son la sal de la tierra, también dijo ustedes son la luz del mundo. No eran 2 comparaciones separadas. Eran 2 aspectos de una misma realidad espiritual. La sal preserva en la oscuridad, y la luz revela en la claridad. La sal actúa desde adentro hacia afuera, y la luz actúa desde arriba hacia abajo. La sal es invisible hasta que hace su trabajo, y la luz es visible desde el momento que se enciende. Tú eres sal y luz al mismo tiempo. En algunas situaciones Dios te va a usar como sal, trabajando silenciosamente, preservando desde las sombras, purificando sin que nadie se dé cuenta.
En otras situaciones te va a usar como luz, brillando abiertamente, iluminando caminos, siendo visible para que otros puedan seguirte. Pero aquí está el secreto. La luz sin sal se quema rápidamente. Y la sal sin luz actúa muy lentamente. Cuando combinas tu sal y tu luz, cuando eres preservadora e iluminadora al mismo tiempo, se produce una sinergia espiritual que multiplica tu efectividad en el reino de Dios. Conocí una maestra en Chicago que entendió este principio perfectamente. En su salón de clases era sal, preservando a los niños de influencias negativas, purificando el ambiente con su presencia, intercediendo silenciosamente por cada estudiante. Pero también era luz, enseñando con claridad, inspirando con su ejemplo, guiando con sabiduría. En 5 años, esa aula se había convertido en un oasis en medio de una escuela problemática. Los niños que pasaban por su clase salían transformados, no solo académicamente sino emocionalmente y espiritualmente. Los padres peleaban por inscribir a sus hijos con ella. ¿Cómo lo hacía? Era sal que preservaba y luz que iluminaba al mismo tiempo. No separaba su ministerio en compartimentos. Todo lo que hacía estaba sazonado con sal y resplandecía con luz. Cuando un niño llegaba lastimado emocionalmente, ella era sal que preservaba su autoestima mientras era luz que le mostraba el camino hacia la sanidad. Cuando un estudiante se portaba mal, era sal que purificaba la situación sin avergonzarlo mientras era luz que le enseñaba mejores opciones. Ese es el llamado que Dios tiene para ti, mi querida hermana, ser sal y luz donde quiera que vayas. En tu hogar, ser la sal que preserva la unidad familiar mientras eres la luz que guía a cada miembro hacia su destino. En tu trabajo, ser la sal que purifica el ambiente mientras eres la luz que ilumina nuevas posibilidades. No tienes que elegir entre ser sal o ser luz. Fuiste llamada a ser ambas. Algunas veces tu ministerio será invisible como la sal, otras veces será evidente como la luz. Pero siempre estarás cumpliendo el propósito completo para el cual fuiste creada. ¿Has notado que hay momentos en tu vida donde sientes que debes actuar en silencio, preservando, intercediendo, trabajando desde las sombras? Esos son tus momentos de sal. Y hay otros momentos donde sientes que debes hablar, enseñar, dar testimonio, ser visible. Esos son tus momentos de luz. Ambos son igualmente importantes. No menosprecies tus temporadas de sal porque parecen menos dramáticas. A veces la sal que preserva una familia en secreto es más poderosa que la luz que predica a multitudes. Y no tengas miedo de tus temporadas de luz porque parecen más expuestas. A veces la luz que ilumina un camino es exactamente lo que alguien necesita para encontrar a Dios. Déjame contarte sobre una mujer en Seattle que entendió este equilibrio de manera extraordinaria. Trabajaba como enfermera en un hospital oncológico, un lugar donde había mucho dolor, mucha desesperanza, mucha necesidad de ambas cosas, sal y luz. Con algunos pacientes era pura sal, intercedía por ellos en silencio, preservaba su esperanza sin predicarles, purificaba el ambiente de su habitación con su sola presencia. Eran pacientes que no querían escuchar de Dios, que estaban enojados con la vida, que rechazaban cualquier intento de evangelización. Pero con otros pacientes era pura luz, compartía abiertamente su fe, oraba con ellos en voz alta, les hablaba del amor de Cristo con claridad y poder. Eran pacientes hambrientos de esperanza, sedientos de propósito, buscando desesperadamente respuestas espirituales. Y había un tercer grupo con los que era sal y luz al mismo tiempo, preservaba su paz mientras iluminaba su camino, intercedía en silencio mientras testificaba abiertamente, trabajaba desde las sombras mientras brillaba con claridad. En 10 años de ministerio en ese hospital, más de 1000 personas habían entregado sus vidas a Cristo. Pero no solo por su luz, también por su sal. Muchos fueron atraídos al reino porque primero sintieron la presencia preservadora de Dios a través de ella, y después vieron la luz clarificadora de su amor. ¿Cómo sabes cuándo ser sal y cuándo ser luz? El Espíritu Santo te lo mostrará en cada situación. A veces sentirás su impulso de actuar silenciosamente, de interceder en secreto, de preservar desde las sombras. Otras veces sentirás su impulso de hablar claramente, de dar testimonio abiertamente, de brillar sin esconderte. Pero aquí está la clave. Nunca dejes de ser sal para convertirte en luz. Y nunca dejes de ser luz para convertirte en sal. Mantén ambas identidades activas en tu vida espiritual. Desarrolla tanto tu capacidad de preservar como tu capacidad de iluminar. La sal sin luz puede volverse complaciente.
La luz sin sal puede volverse superficial. Pero cuando las combinas, oh, querida hermana, se produce una efectividad espiritual que transforma todo lo que tocas. Permíteme llevarte ahora a algo que puede cambiar tu perspectiva sobre las dificultades. La sal se forma en lugares secos. Los depósitos de sal más puros del mundo están en desiertos, en lugares áridos, en tierras que parecen completamente estériles. ¿Sabes qué me reveló el Espíritu Santo sobre esto? Tus temporadas más secas, tus desiertos más áridos, tus momentos de mayor sequía espiritual son donde le está produciendo la sal más pura para tu ministerio futuro. Cuando sientes que no tienes nada que dar, cuando tu alma se siente como un desierto, cuando las bendiciones parecen haberse secado, ahí es donde le está cristalizando en ti una sal tan pura, tan poderosa, tan efectiva que cambiará vidas por generaciones. No maldigas tu desierto. No huyas de tu sequía. No te quejes de tu temporada árida. Dios está usando esa dificultad para formar en ti depósitos de sal espiritual que no podrían producirse en tiempos de abundancia. Recuerdo una mujer en Portland que pasó 7 años cuidando a su madre con demencia senil. 7 años de ver cómo la enfermedad se llevaba poco a poco a la mujer más sabia que había conocido. 7 años de sacrificar sus propios sueños, sus propias aspiraciones, su propia vida social. Durante esos años, se sentía como si estuviera en el desierto más seco de su existencia. No había ministerio visible, no había crecimiento aparente, no había fruto evidente. Solo días interminables de rutina, de paciencia, de amor que parecía no ser valorado. Pero cuando su madre partió con el Señor, algo extraordinario había sucedido. Esa mujer había desarrollado una sal espiritual tan pura, una paciencia tan cristalizada, un amor tan refinado que cuando comenzó a ministrar a otras familias en situaciones similares, los resultados eran sobrenaturales. Tenía una autoridad espiritual que solo viene de haber pasado por el fuego. Una sabiduría que solo se adquiere en el desierto. Una sal que solo se forma en temporadas de sequía. Su desierto se había convertido en su mayor cualificación ministerial. Hoy dirige uno de los ministerios más efectivos para familias con enfermos terminales que he conocido. Pero no podría haberlo hecho sin esos 7 años de sequía que produjeron en ella la sal más pura que he visto en mucho tiempo. ¿Estás en un desierto ahora mismo? ¿Sientes que nada está creciendo en tu vida espiritual? ¿Te parece que estás estancada, que no avanzas, que no hay fruto visible? Mi querida hermana, Dios está formando sal en tu desierto. Sal que preservará matrimonios cuando salgas de esta temporada. Sal que purificará corazones cuando regreses al ministerio activo. Sal que transformará vidas cuando Él te posicione en tu destino final. Los desiertos no duran para siempre, pero la sal que se forma en ellos sí. La paciencia que desarrollas en la sequía te servirá para toda la vida. La perseverancia que cristalizas en la dificultad te acompañará hasta el cielo. No te rindas en tu desierto. No pierdas la esperanza en tu sequía. Dios está haciendo algo en ti que no puede hacerse en ningún otro lugar. Está formando sal eterna a partir de circunstancias temporales. Y hay algo más hermoso sobre este proceso. La sal del desierto es la más valiosa. Los comerciantes antiguos viajaban miles de kilómetros para conseguir sal pura del desierto porque sabían que era la más efectiva, la más duradera, la más preciosa. Tu sal del desierto va a ser tan valiosa que personas vendrán de lejos para recibir lo que Dios está formando en ti ahora. Tu sequía presente va a producir ríos de bendición en el futuro. Tu esterilidad actual va a resultar en fertilidad sobrenatural mañana. Pero tienes que resistir la tentación de salir del desierto antes de tiempo. Tienes que permitir que el proceso se complete. Tienes que confiar en que Él sabe exactamente cuánto tiempo necesitas para que la sal se forme perfectamente. La sal apurada no tiene la misma calidad que la sal que se toma su tiempo. El carácter desarrollado lentamente es más sólido que el carácter formado rápidamente. Los dones refinados en dificultad son más poderosos que los dones desarrollados en facilidad. Sé paciente con tu proceso. Confía en su tiempo. Permite que termine de formar en ti la sal que necesitas para el ministerio que Él tiene preparado. No todos los desiertos son castigo. Algunos son fábricas de sal celestial. Ahora quiero llevarte a algo que me llenó de asombro cuando lo descubrí. En el mar hay suficiente sal para cubrir toda la superficie de la Tierra con una capa de más de 150 metros de altura. El océano está lleno de sal, pero la mayoría de las personas solo ven agua.
¿Sabes qué me mostró el Espíritu Santo sobre esto? Tu vida está llena de sal espiritual, pero la mayoría de las personas, incluyéndote a ti misma, solo ven los problemas, las dificultades, las circunstancias superficiales. Hay suficiente sal en tu vida para preservar a tu familia completa, para purificar tu comunidad entera, para transformar tu ciudad. Pero tienes que aprender a verla, a extraerla, a utilizarla. La sal no está en la superficie, está disuelta en las profundidades. Y tu sal espiritual no está en lo superficial de tu vida, está en las profundidades de tu relación con Dios, en las aguas profundas de tu fe, en los océanos insondables de su amor por ti. Cuando aprendes a navegar en las profundidades espirituales, descubres que tienes recursos infinitos de sal. Cuando dejas de vivir en la superficie y te sumerges en las aguas profundas de su presencia, encuentras todo lo que necesitas para cada situación que enfrentas. Había una mujer en New Orleans que se sentía completamente inadecuada para los desafíos que enfrentaba. Tenía 3 hijos adolescentes rebeldes, un esposo alcohólico, problemas financieros severos y una madre enferma que cuidar. Se sentía como si fuera a ahogarse en sus circunstancias. Pero en una de nuestras reuniones, recibió la revelación de la sal en las profundidades. Entendió que en las aguas profundas de su relación con Dios había sal suficiente para cada problema que enfrentaba. Comenzó a sumergirse diariamente en oración profunda, en adoración intensa, en búsqueda apasionada de su presencia. Y allí, en las profundidades espirituales, comenzó a extraer sal para cada necesidad. Sal de paciencia para sus hijos rebeldes. Sal de sabiduría para su esposo adicto. Sal de provisión para sus problemas financieros. Sal de fortaleza para cuidar a su madre. Todo estaba ahí. Solo tenía que aprender a extraerlo de las profundidades. 5 años después, su familia había sido completamente transformada. Sus hijos eran líderes en la iglesia, su esposo había sido liberado del alcoholismo, sus finanzas habían prosperado y su madre había sido sanada. Pero no fue porque sus circunstancias cambiaran, fue porque ella aprendió a extraer sal de las profundidades de Dios. ¿Te has estado enfocando en la superficie de tu vida o en las profundidades de tu relación con Él? ¿Has estado viendo solo los problemas o también la sal que está disponible para solucionarlos? Las aguas superficiales pueden agitarse con cualquier viento. Pero las aguas profundas permanecen en calma sin importar qué tormenta haya en la superficie. Y en esas profundidades espirituales está toda la sal que necesitas para cada temporada de tu vida. Aprende a bucear espiritualmente. Aprende a sumergirte más allá de las circunstancias superficiales. Aprende a extraer sal de las profundidades insondables del amor de Dios. Él tiene reservas eternas de sal para ti. Sal de sanidad para tu cuerpo, sal de paz para tu mente, sal de gozo para tu corazón, sal de provisión para tus necesidades, sal de sabiduría para tus decisiones, sal de poder para tus desafíos. Pero no está en la superficie, está en las profundidades. No la encontrarás en oraciones superficiales. La extraerás en intercesión profunda. No la descubrirás en adoración casual. La hallarás en búsqueda apasionada de su rostro. Sumérgete, querida hermana. Deja las aguas superficiales de una fe superficial. Lánzate a las profundidades de una relación íntima con el Dios que tiene océanos de sal esperando por ti. Y ahora quiero compartir contigo algo que puede revolucionar tu vida de oración. La sal es un conductor de electricidad, pero solo cuando está disuelta en agua. La sal seca no conduce nada. Pero la sal disuelta en agua se convierte en un conductor poderoso. ¿Entiendes la revelación? Tu sal espiritual necesita estar disuelta en las aguas del Espíritu Santo para conducir el poder de Dios. Tu fe, tu unción, tu autoridad espiritual no pueden operar en sequedad. Necesitan estar saturadas con su presencia. Cuando tu sal espiritual está seca, puedes orar pero no hay poder. Puedes tener fe pero no hay milagros. Puedes tener conocimiento pero no hay transformación. Porque la sal seca no conduce la electricidad del cielo. Pero cuando tu sal se disuelve en las aguas frescas del Espíritu Santo, cuando tu fe se satura con su presencia, cuando tu vida se empapa completamente de su unción, entonces te conviertes en una conductora poderosa de su electricidad divina. Recuerdo una noche en Detroit, había una mujer que había orado por la sanidad de su esposo durante 10 años. Tenía fe, tenía persistencia, tenía conocimiento bíblico. Pero sus oraciones parecían rebotar en el techo. No había poder,
No había breakthrough, no había resultados visibles. Esa noche, mientras yo ministraba sobre la sal disuelta en agua, algo cambió en su espíritu. Entendió que su sal espiritual estaba seca, que necesitaba sumergirse en las aguas frescas del Espíritu Santo para que su fe pudiera conducir poder. Se sumergió en adoración tan profunda que comenzó a llorar, pero no lágrimas de tristeza, sino lágrimas de hambre espiritual. Y mientras adoraba, su sal seca comenzó a disolverse en las aguas del Espíritu. De repente se convirtió en una conductora eléctrica del poder de Dios. Esa misma noche oró por su esposo otra vez, pero esta vez había electricidad en su oración. Había poder fluyendo a través de su fe. Había autoridad en su voz. Y en 3 días su esposo estaba completamente sano. ¿Cuál fue la diferencia? La misma mujer, la misma fe, la misma necesidad. Pero ahora su sal estaba disuelta en agua viva en lugar de estar seca y sin poder. ¿Cómo está tu sal espiritual? ¿Está seca o está disuelta en las aguas del Espíritu? ¿Tus oraciones tienen electricidad divina o están operando en sequedad religiosa? Si sientes que tu fe está seca, que tus oraciones no tienen poder, que tu vida espiritual está funcionando en automático, necesitas sumergirte en las aguas frescas de su presencia hasta que tu sal se disuelva completamente. Esto no es algo que sucede instantáneamente. La sal toma tiempo para disolverse completamente en agua. Y tu sal espiritual toma tiempo para saturarse completamente con su presencia. Pero cuando sucede, oh, querida hermana, te conviertes en una fuerza imparable en el reino de Dios. Los milagros comienzan a fluir a través de ti como electricidad. Las sanidades suceden cuando oras. Las liberaciones ocurren cuando declaras. Las transformaciones se manifiestan cuando crees. Porque tu sal disuelta se ha convertido en un conductor perfecto del poder del Altísimo. No te conformes con sal seca. No aceptes oraciones sin poder. No te resignes a una vida espiritual que funciona pero no transforma. Sumérgete en sus aguas hasta que tu sal se disuelva completamente y te conviertas en una conductora eléctrica de su gloria. Permíteme llevarte ahora a algo que me tiene fascinada. Cuando la sal se evapora del agua del mar, deja hermosos cristales que brillan como diamantes bajo la luz del sol. Esos cristales son tan puros, tan perfectos, tan hermosos que parecen joyas preciosas. Y el Espíritu Santo me mostró algo precioso. Cuando las aguas de la tribulación se evaporan de tu vida, lo que queda son cristales de sal espiritual que brillan como joyas eternas. El dolor temporal produce pureza permanente. La dificultad pasajera cristaliza virtudes que duran para siempre. Cada lágrima que has derramado, cada dolor que has soportado, cada dificultad que has enfrentado está evaporándose lentamente, y lo que está quedando son cristales de sal espiritual más hermosos que cualquier diamante terrenal. Cristales de paciencia que brillan con la luz de su amor. Cristales de fe que reflejan la gloria de su fidelidad. Cristales de esperanza que resplandecen con el poder de sus promesas. Cristales de amor que iluminan con la pureza de su corazón. Cuando mires hacia atrás en tu vida, no vas a recordar tanto el dolor de las aguas de tribulación, vas a maravillarte de los cristales hermosos que quedaron cuando esas aguas se evaporaron. Había una mujer en Miami que perdió a su único hijo en un accidente automovilístico. Las aguas de dolor que la cubrieron eran tan profundas que pensó que se ahogaría en ellas. Durante 2 años vivió en un océano de tristeza que parecía no tener fin. Pero lentamente, con el tiempo y la gracia de Dios, esas aguas comenzaron a evaporarse. Y lo que quedó fueron cristales de compasión tan puros, tan hermosos, tan poderosos que cuando comenzó a ministrar a otras madres que habían perdido hijos, los resultados eran sobrenaturales. Tenía una autoridad para consolar que solo viene de haber estado en las aguas más profundas del dolor. Una sal de comprensión que solo se cristaliza en las lágrimas más amargas. Un amor que solo brilla cuando ha sido refinado en el fuego de la pérdida. Hoy tiene un ministerio que ha consolado a miles de familias en duelo. Pero no podría haberlo tenido sin las aguas de tribulación que produjeron en ella los cristales más hermosos que he visto jamás. ¿Estás en aguas de tribulación ahora mismo? ¿Sientes que el dolor te está cubriendo completamente? ¿Te parece que nunca vas a salir de esta temporada difícil? Mi querida hermana, Dios está cristalizando sal eterna en tu alma. Esas aguas se van a evaporar. Ese dolor va a pasar. Esa dificultad va a terminar. Pero los cristales de sal espiritual que se están formando en ti ahora van a brillar para siempre.
Van a ser joyas en la corona de tu carácter. Van a ser diamantes en el tesoro de tu ministerio. Van a ser gemas preciosas que iluminarán el camino para otros que vengan detrás de ti. No desprecies las aguas de tribulación. No maldigas el proceso de evaporación. No te quejes del tiempo que está tomando. Dios está creando en ti cristales de sal espiritual que serán tu mayor gloria en el futuro. Los cristales más hermosos se forman lentamente. Las joyas más valiosas requieren presión y tiempo. Y los caracteres más puros se desarrollan en las aguas más profundas de la experiencia humana. Confía en el proceso. Abraza la evaporación. Permite que las aguas temporales se vayan para que los cristales eternos puedan brillar con toda su gloria. Y cuando mires esos cristales en el futuro, cuando veas la belleza que Dios extrajo de tu dolor, cuando contemples las joyas que se formaron en tu tribulación, vas a entender por qué el salmista escribió: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. No solo la muerte física, sino la muerte de nuestros sueños humanos que permite el nacimiento de propósitos divinos. La muerte de nuestras fuerzas humanas que permite la manifestación de su poder sobrenatural. La muerte de nuestras agendas personales que permite el cumplimiento de sus planes eternos. En todas estas muertes se forman cristales de sal espiritual que brillan con una belleza que no se puede conseguir de ninguna otra manera. Son las joyas más preciosas del reino, las que se compran con lágrimas, se pagan con dolor y se purifican con tiempo. Ahora quiero llevarte a algo que puede transformar tu manera de ver los conflictos. La sal se usa para conservar carnes en ambientes hostiles. Sin refrigeración, la carne se corrompe rápidamente. Pero con sal, puede preservarse durante años, incluso en las condiciones más adversas. Y el Espíritu Santo me reveló algo poderoso. Tú eres la sal que preserva relaciones en ambientes hostiles. En tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, hay conflictos que podrían corromper todo. Pero tu sal espiritual puede preservar el amor, la unidad, la paz en las condiciones más adversas. No tienes que cambiar el ambiente para ser efectiva. La sal funciona precisamente porque el ambiente es hostil. Tu fe funciona precisamente porque las circunstancias son difíciles. Tu amor preserva precisamente porque hay fuerzas que quieren corromper. Cuando hay tensión en tu matrimonio, tu sal puede preservar el amor hasta que la tormenta pase. Cuando hay conflicto en tu familia, tu sal puede mantener la unidad hasta que llegue la reconciliación. Cuando hay división en tu iglesia, tu sal puede proteger la paz hasta que el Espíritu Santo traiga sanidad. Recuerdo una familia en Phoenix donde los hijos adultos habían dejado de hablarse por una herencia. 25 años de rencor, de amargura, de división que estaba destruyendo no solo a los hermanos sino a toda la tercera generación. Pero había una hermana, la menor de todas, que entendió su llamado como sal preservadora. Durante 5 años, mientras todos los demás tomaban lados y alimentaban el conflicto, ella se mantuvo siendo sal. No tomó lados. No alimentó chismes. No se unió a ninguna facción. Simplemente siguió amando a todos, orando por todos, manteniendo las puertas abiertas para todos. Fue sal silenciosa pero poderosa en medio de un ambiente hostil. Al principio todos pensaron que era ingenua. Algunos la criticaron por no tomar posición. Otros la acusaron de ser neutral cuando debía ser leal. Pero ella siguió siendo sal, preservando lo que podía preservar, protegiendo lo que podía proteger. Después de 5 años, cuando el patriarca de la familia estaba muriendo, fue a través de ella que todos se reunieron por primera vez. Y en esa reunión, viendo el ejemplo de su amor incondicional, los hermanos comenzaron a recordar lo que habían perdido por el orgullo. Hoy esa familia está completamente restaurada. Pero no fue porque el conflicto desapareciera mágicamente, fue porque una mujer entendió que su sal podía preservar el amor incluso en el ambiente más hostil. ¿Hay conflictos en tu vida que parecen imposibles de resolver? ¿Relaciones que se están corrompiendo a pesar de tus esfuerzos? ¿Ambientes tan hostiles que sientes que no puedes hacer nada? Mi querida hermana, tú eres sal. Tu trabajo no es cambiar el ambiente. Tu trabajo es preservar lo que es precioso en ese ambiente. No tienes que resolver todos los conflictos, pero puedes evitar que se corrompan completamente. La sal no elimina la hostilidad del ambiente, hace que las cosas preciosas sobrevivan a pesar de la hostilidad. Tu amor no va a eliminar todos los problemas familiares,
pero puede hacer que la familia sobreviva hasta que llegue la sanidad. Tu paz no va a detener todos los conflictos en tu trabajo, pero puede preservar tu testimonio hasta que Dios abra puertas de testimonio. Tu fe no va a cambiar todas las circunstancias adversas, pero puede mantener viva la esperanza hasta que llegue el breakthrough. Se sale en ambientes hostiles. No huyas de la adversidad, preserva en medio de ella. No esperes a que las condiciones mejoren para ser efectiva. Sé efectiva precisamente porque las condiciones son difíciles. La sal más valiosa es la que funciona en las condiciones más adversas. Y tu sal espiritual será más preciosa cuando demuestre su poder en los ambientes más hostiles. Permíteme llevarte ahora a algo que me conmueve profundamente. En los tiempos bíblicos, cuando alguien traicionaba un pacto de sal, era considerado el pecado más grave posible. Porque la sal representaba fidelidad eterna, lealtad inquebrantable, compromiso que trascendía las circunstancias. Y el Espíritu Santo me mostró que Dios nunca traiciona su pacto de sal contigo. Sin importar cuántas veces falles, cuántas veces te alejes, cuántas veces pierdas la fe. Él mantiene su compromiso contigo porque para Él, un pacto de sal es eterno. Pero aquí viene la pregunta difícil. ¿Mantienes tú tu pacto de sal con Él? Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿sigues siendo fiel? Cuando no entiendes sus caminos, ¿mantienes tu confianza? Cuando parece que Él no responde como esperas, ¿preservas tu amor? Un pacto de sal no se basa en sentimientos, se basa en compromiso. No depende de circunstancias, depende de carácter. No se mantiene por conveniencia, se mantiene por convicción. Había una mujer en Cleveland que había servido al Señor fielmente durante 30 años. Pero llegó una temporada en su vida donde todo se vino abajo, perdió su trabajo, su esposo la dejó, su hijo se metió en drogas, su madre desarrolló Alzheimer. Durante 2 años sintió como si Dios la hubiera abandonado. Sus oraciones parecían no ser escuchadas. Sus lágrimas parecían no ser vistas. Su dolor parecía no importarle a nadie, ni siquiera al cielo. Muchas personas en su situación habrían abandonado la fe. Se habrían amargado con Dios. Habrían roto su pacto de sal y se habrían alejado para siempre. Pero esta mujer entendió algo que la mayoría no entiende. Un pacto de sal no se basa en lo que recibes, se basa en lo que das. No se mantiene por los beneficios, se mantiene por el amor. No depende de que Dios cumpla tus expectativas, depende de que tú cumplas tu compromiso. Durante esos 2 años terribles siguió siendo fiel. Siguió adorando cuando no sentía ganas. Siguió orando cuando parecía inútil. Siguió amando cuando su corazón estaba roto. Siguió siendo sal cuando todo a su alrededor se estaba corrompiendo. Y entonces, oh, querida hermana, llegó la vindicación. Su fe fue recompensada. Su fidelidad fue honrada. Su pacto de sal fue respondido con una temporada de bendición tan hermosa que más que compensó todos los años de dolor. Consiguió un trabajo mejor que el que había perdido. Conoció a un hombre que la ama más que el que la abandonó. Su hijo fue liberado completamente de las drogas. Su madre tuvo una remisión milagrosa de la enfermedad. Pero lo más hermoso no fueron las bendiciones, fue el carácter que desarrolló durante los años difíciles. La sal espiritual que se cristalizó en su alma durante la tribulación. La intimidad con Dios que se profundizó en el valle de sombra de muerte. Hoy es una de las mujeres más ungidas que conozco. Pero no solo por las bendiciones que recibió, sino por la fidelidad que mantuvo cuando no había bendiciones visibles. ¿Estás en una temporada donde sientes que Dios no está cumpliendo su parte del pacto? ¿Donde parece que tu fidelidad no está siendo recompensada? ¿Donde te preguntas si vale la pena mantener tu compromiso con Él? Mi querida hermana, un pacto de sal es eterno. Dios está manteniendo su parte aunque no la veas. Está trabajando aunque no lo sientas. Está preparando algo aunque no lo entiendas. Mantén tu pacto de sal. No porque Él necesite tu fidelidad, sino porque tú necesitas el carácter que se desarrolla cuando eres fiel en las circunstancias más difíciles. La sal más pura se forma bajo presión. La fidelidad más hermosa se desarrolla en adversidad. Los caracteres más sólidos se forjan en los fuegos más intensos. Tu pacto de sal con Dios no es solo sobre lo que Él hace por ti, es sobre quién te conviertes cuando permaneces fiel a Él. Y esa persona,
Esa mujer de sal pura que emerges cuando mantienes tu compromiso contra toda circunstancia. Esa es la persona que él quiere usar para impactar el mundo.